Hola amigos, nuevamente soy el profesor Renzo Cavani de la Pontificia Universidad Católica del Perú y vamos a continuar con nuestros videos sobre capacidad procesal. Ya hemos superado el ítem capacidad para ser parte y ahora corresponde hablar de la capacidad procesal en sentido estricto. Hablo de sentido estricto para que no se confunda con el tema general capacidad procesal. ¿Qué es la capacidad procesal en sentido estricto? Es la aptitud para realizar actos procesales válidos y eficaces por uno mismo o mediante tercero. Y esto sin perjuicio de lo que vamos a decir más adelante sobre la capacidad postulatoria. Aquí, por supuesto, hay una vinculación clara entre capacidad para ser parte, o mejor, subjetividad aplicada al derecho procesal, y capacidad procesal, que es lo que estamos hablando ahora. Es un presupuesto, es una condición necesaria ser parte o existir, si se quiere, para luego pues, poder realizar actos procesales válidos y eficaces, como parece bastante evidente. Ahora, detalle importante, existen personas que son procesalmente capaces y personas, de otro lado, que tienen una capacidad procesal restringida. Y aquí justamente está la vinculación importante entre la así llamada capacidad de ejercicio o la capacidad, como hemos visto, y la capacidad procesal. ¿Ok? Si es que existe la capacidad de ejercicio, llamémoslo así, entonces esta persona que tiene capacidad de ejercicio plena, como ahora menciona el Código Civil, pues tiene capacidad procesal, ¿ok? Y de otro lado, salvo excepciones muy raras que la veremos ahora, si es que hay una restricción en la capacidad de ejercicio, o sea, capacidad de ejercicio restringida, como le denomina el Código Procesal Civil, o aquellos que son absolutamente incapaces también, pues también hay restricción en la capacidad procesal, ¿ok? Son conceptos que están muy vinculados. Son conceptos diferentes, de hecho, pero que están muy vinculados. Como vamos a ver en el Código Civil, por ejemplo, existen normas sobre la capacidad procesal, de hecho, sobre todo el artículo 46. ¿Ok? Muy bien, y esto es justamente a lo que me refería. ¿Quiénes no son capaces procesalmente hablando? En primer lugar, aquellos los que son absolutamente incapaces, artículo 43, inciso primero, que es el único inciso que queda, de hecho, porque el inciso 2 y 3 se ha completamente eliminado, y porque, por cierto, los absolutamente incapaces son los menores de 16 años, ¿ok? Y aquellos con capacidad de ejercicio restringida que están mencionados en el artículo 44, ¿ok? Entonces, estas personas mencionadas en el artículo 44, por ejemplo, el ebrio habitual, el toxicómano, etcétera, entre los menores de 18, pero mayores de 16, también están contemplados aquí, pueden adquirir capacidad plena en el caso de una persona de 16 o 17 años cuando cumple 18, o en todo caso si es que adquiere, si es que es padre de un hijo, o en todo caso si adquiere un trabajo, o en todo caso si es que contrae matrimonio, ¿ok? Como menciona el propio Código Civil, puede adquirir capacidad plena, pues aún siendo menor de 18 años, o en todo caso, si estamos hablando del pródigo, ebrio habitual, etcétera, si es que fue interdictado y luego se declara su rehabilitación, el artículo 584 del Código Procesal Civil. ¿Ok? Ojo, para que un ebrio, para que una persona mayor de 18 años se le restrinja su capacidad de ejercicio, tiene que ser vía interdicción. Ahora, alguien preguntará, oye, ¿qué pasa con los retardados? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los sordomudos, ciegos-sordos, etcétera? Bueno, ellos tienen capacidad de ejercicio plena, de ninguna manera ya tienen restringida. Se entiende de que son personas con discapacidad y ellos podrían manifestar su voluntad, ¿ok? Se incorpora también las personas en estado de coma, son personas con discapacidad, pero plenamente capaces. Que sean plenamente capaces implica que ya no tienen curador y justamente por ello ya no pueden ser interdictadas. Lo máximo a lo que se puede llegar es tener un apoyo que puede ser designado judicial o notarialmente, ¿ok? Está regulado en el Código Civil, y que podría asumir las funciones de un curador exactamente en cuanto a la representación. Insisto, nunca estas personas que tienen capacidad de ejercicio plena pueden ser interdictadas. Ojo, nunca, en ningún caso. ¿Ok? Esto es súper importante. Ha cambiado, por tanto, la asignación de las personas que pueden o no tener una capacidad de ejercicio restringida. ¿Ok?
Todo esto ustedes lo pueden revisar en el artículo 384, que modificó también el Código Procesal Civil al incorporar, por ejemplo, el procedimiento no contencioso de designación de apoyo o salvaguardia. ¿Ok? Muy bien, entonces, con la capacidad procesal en sentido estricto, también surge una nueva institución que es la representación, que en realidad yo no diría que sea tan diferente de la representación que hemos aprendido en materia civil, ¿ok? El punto es de que aquella parte que tenga capacidad procesal restringida, o sea, que sean absolutamente incapaces o en todo caso que tengan capacidad de ejercicio restringida, artículo 44, deben comparecer a un proceso con un representante. De lo contrario, no se podrá instaurar una relación jurídica procesal válida. A su vez, el representante de este incapaz procesal debe contar con capacidad procesal plena, ¿ok? Muy bien, y es por ello de que podemos definir la representación como el medio a través del cual un tercero, en nombre de interés ajeno, actúa en un proceso determinado a fin de realizar actos válidos y eficaces. Ahorita vamos a ver cuáles son los tipos de representación procesal, pero ya les digo de que esto de actuar en nombre e interés ajeno es muy importante. Porque, a ver, alguien que actúa en nombre e interés propio, pues es una parte que más adelante vamos a entender esto como legitimación ordinaria. Y aquel que actúa en nombre propio, pero por interés ajeno, es un legitimado extraordinario. Artículo 60, que coloca como ejemplo el artículo 1219, inciso cuarto del Código Civil, ¿ok? Del 60 del Código Procesal Civil, ¿ok? Entonces, esto lo vamos a ver más adelante y luego vamos a también trazar las diferencias más claras entre legitimación y representación. Por el momento, hay que tener en cuenta de que los tipos de representación procesal son básicamente tres: la legal, judicial y la voluntaria. En el caso de la representación legal, es la propia ley la que señala quién es el representante. Por ejemplo, en el caso de los menores de edad, los representantes son los padres porque ellos tienen la patria potestad. En el caso de los interdictados, el representante es el curador porque ellos tienen pues las funciones de curador, como por ejemplo es la representación. Un caso interesante sería, por ejemplo, las personas jurídicas, ¿ok? Y esto pues obedece a una teoría o a dos teorías que suelen estar en contraposición, que son, por ejemplo, pues la teoría del órgano y la teoría de la representación. En la primera se dice que las personas jurídicas, cuando actúan sus órganos, como por ejemplo la gerencia general, son ellas mismas las que actúan. Y si son ellas mismas las que actúan, entonces pues son capaces, ¿ok? En el caso de la teoría de la representación, se dice de que la persona jurídica es incapaz y a pesar de que actúa mediante órganos, pues estos órganos son algo diferente de ella misma. Por ejemplo, el gerente general, que es un representante, y pues por ello la capacidad, la persona jurídica, como si fuese un menor de edad o algo, o algo por el estilo, necesita una representación. Al final, es un debate que es interesante de tenerlo, pero yo entiendo, en realidad, por varias normas de nuestro ordenamiento, que las personas jurídicas realmente necesitan representación para poder actuar. Hay una diferenciación entre el órgano que actúa y la propia persona jurídica que es la representada, ¿no? Tanto así de que puede haber responsabilidad del directorio frente a la persona jurídica o de la propia gerencia general frente al directorio y además frente a la persona jurídica. No es poca cosa eso, ¿eh? Pero no es mi idea entrar en estos detalles de la teoría de las personas jurídicas, ¿ok? Es un tema interesante que se puede tener. En todo caso, la práctica yo creo que nos lleva a entender de que sí, pues la persona jurídica tiene su representante, ¿ok? Hay una relación de representación entre una y otra. En el caso de la representación judicial, que es un poco más extraña esta hipótesis, es el juez quien elige al representante. Y de hecho puede darse el caso, y esto es lo que le mencionaba, que una persona incapaz, por ejemplo, o con capacidad restringida, litiga contra su representante o contra su tutor, por ejemplo, o curador. Ok, si es que, por ejemplo, una persona litiga contra su representante legal, entonces evidentemente no puede estar representada por ese representante legal, no tiene ningún sentido. En esos casos, pues, esta persona incapaz puede proponerle al juez un representante y el juez va a aceptar o no esta propuesta. ¿Dónde está aquí la particularidad?
que el acto jurídico de proponer un representante judicial es justamente algo a que las personas con capacidad restringida o incapaz están facultadas, ¿ok? Entonces, es un supuesto excepcional de capacidad, por ejemplo, que puede tener un niño, sin perjuicio de, por ejemplo, pues esta norma que menciona el Código Civil, de que sí es capaz para poder realizar actos de la vida cotidiana. En fin, bueno, el Código Procesal Civil nos trae un nuevo ejemplo y está en el artículo 66 del CPC, ¿ok? Y en el caso, finalmente, de la representación voluntaria, está el artículo 68 y subsiguientes, la parte tiene capacidad procesal plena, pero decide comparecer a través de un representante, ¿ok? Hay que tener en cuenta algo, que en primer lugar, el poder para litigar, como dice el artículo 7.2 del CPC, es por escritura pública o por acta ante el juez, ¿ok? Y además, en esa escritura pública se deben especificar las facultades que tiene este representante, ¿ok? No basta con conferir facultades generales del artículo 74, que ahora lo vamos a ver, vean. El artículo 74 establece una serie de facultades, aquí está, atribuciones y potestades generales, ¿ok? Salvo para que la ley exige facultades expresas, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta de que este artículo 7.4 combina con el artículo 7.5, ¿ok? Porque en el artículo 7.5 se mencionan todos aquellos actos que deben encontrarse debidamente especificados para que se entienda de que tal o cual facultad es ejercida por el representante, ¿ok? Se dice exactamente en este segundo párrafo lo que les estoy diciendo. Se rige el principio de literalidad, no se presume la existencia de facultades. Tiene que estar todo debidamente especificado, porque si no, el juez o el especialista van a detectar de que el representante, por ejemplo, no tiene facultad para reconvenir y por tanto no puede reconvenir. Así de simple. Es así de simple como suena, ¿ok? Es una opción clara que ha tenido el legislador, ¿ok? Entonces, cuando nosotros incorporamos un poder o un apoderamiento en el proceso, hay que pues colocar en esa minuta, que será luego elevada a escritura pública, exhaustivamente todas las facultades a las que tiene derecho el representante, ¿ok? En el caso de representación por abogado, es una representación voluntaria, ¿no? Es un tipo de representación voluntaria, pero muy especial. Allí, por ejemplo, no se requiere ningún tipo de escritura pública, simplemente en un otro sí, por ejemplo, del escrito de demanda o de la contestación de demanda, o en otro escrito en donde la parte pues confiera representación a este abogado, se entiende de que tienen todas las facultades del artículo 74. Si quisiera, por ejemplo, una parte otorgarle a su abogado facultades del artículo 7.5, entonces sí se requiere una escritura pública, porque ahí ya no solamente estamos hablando de una representación típica del abogado, sino ya un representante propiamente dicho, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta el artículo 290, no es el 291, es el 290 que les coloco a continuación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este artículo es, diría yo, mucho más claro que el 80 del CPC. Vean, ¿qué puede hacer el abogado? Presentar, suscribir, ofrecer todo tipo de escritos, con excepción de aquellos para los que se requiere poder especial de acuerdo a ley, o sea, el artículo 7.5. Ojo, medios impugnatorios se puede hacer sin la firma del cliente. ¿Okay? Esto es importante, o sea, cuando yo estoy ejerciendo la profesión, es importante saber cuándo es que puedo molestar o no a mi cliente para que me confiera representación o no. ¿Okay? Esto lo voy a ver inmediatamente a continuación cuando hable de la capacidad postulatoria. Antes, es importante tener en cuenta lo siguiente, que en primer lugar, para la capacidad postulatoria, que todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, abogados, pero no solo, pues se vincula con la capacidad para ser parte y con la capacidad procesal porque es una capacidad especial, específica, que es propia de los litigios, ¿ok? No basta, por tanto, existir jurídicamente a nivel procesal, o sea, ser un sujeto procesal, ni tampoco tener capacidad procesal. Se requiere también una capacidad técnica. Y aquí hay que tener ojo con la defensa cautiva, que es justamente una indicación de que pues una parte necesita contar con abogado. No confundir, por tanto, capacidad postulatoria con defensa cautiva. Por esto, vean,
¿Quiénes tienen capacidad postulatoria? Abogados colegiados, ojo, no cualquier abogado, los colegiados, fiscales, procuradores públicos, por ejemplo, procuradores de oficio, el artículo 81 del CPC, que ya lo veremos más adelante en otro video. Y además, ¿quiénes más tienen capacidad postulatoria? Todas aquellas personas que la ley permita actuar directamente. ¿En qué casos? En los casos en donde no se requiera una defensa cautiva. Ejemplo, los procesos de alimentos. Otro ejemplo, en el caso, por ejemplo, el habeas corpus, por ejemplo, o en algunos procesos laborales. No es necesario allí acudir con abogado. O sea, no es necesaria la defensa cautiva. O sea, en esos casos, la propia parte, aun cuando no tiene una capacidad técnica, o en sentido, mejor dicho, no tiene una expertise técnica, no es abogado, a pesar de ello, tiene capacidad postulatoria, tiene capacidad técnica para poder actuar por sí mismo en el proceso. Ese es el punto fundamental, ¿ok? En el caso de los abogados patrocinantes, muy rápidamente, el artículo 85 y 86 de la ley orgánica establece cuándo puede ejercer el patrocinio. Los abogados que están viendo este video seguramente recordarán cuando pues nosotros teníamos que hacer el trámite en nuestra universidad, luego llevarlo a la antigua ANR, hoy SUNEDU, y luego llevarlo a la Corte Superior, concretamente al Zamora, allí en la ventanita que está ahí entrando, ¿se acuerdan? Entregar nuestro título, luego esperar 3 días, luego volver a recogerlo, madre mía, es una cosa de locos en realidad. No sé si se ha automatizado ese procedimiento, que en realidad es un absurdo, pero ese procedimiento tiene su causa y la causa es el artículo 285 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿ok? Ese es un poco el punto. Luego, por supuesto, de la Ley Orgánica, luego de la Corte Superior, recién podíamos iniciar el trámite en el colegio para luego tener esta ceremonia de colegiación. Claro, el curso de práctica forense, que en realidad no sirve para absolutamente nada, pero, pues, bueno, esto creo que ya, no sé si sigue dándose en el Colegio de Abogados de Lima, donde yo soy parte, pero bueno, es un trámite que nos lleva algunas semanas, pero era necesario para poder tener un sello y poder firmar, eso es. El artículo 286 menciona los casos en donde no se puede ejercer patrocinio, que, bueno, ahí está colocado esto. Ok, aquí es donde quería llegar, y esto es la parte ya final de este video. El artículo 131 del CPC, ok, plantea justamente la importancia de la capacidad postulatoria. Y los escritos deben ser firmados por ¿quiénes? Parte, ¿okay? Tercero legitimado, o sea, el interviniente, y el abogado que lo presenta. Si es que eso no se va a firmar, bueno, habrá una certificación de huella, etcétera, etcétera. Muy bien, excelente. El punto está en que el artículo 132 dice, vean, tiene que estar escrito por abogado colegiado. Esto evidentemente no se aplica para los casos en donde no se requiere defensa cautiva, como alimentos, por ejemplo. ¿Okay? Si es que fuera de los casos de estos, que son pequeños, no son pocos, la mayoría de los casos pues se requiere siempre una firma de abogado. De lo contrario, no se le concederá el trámite. Vean, no es poca cosa esto, O sea, el abogado tiene que firmar con su sello también. Ojo, número de registro es exactamente el sello, o el número de colegiatura, si se quiere. Todos los abogados que estamos inscritos en un colegio tenemos un número, ¿ok? De lo contrario, no se le concederá trámite y el juez perfectamente puede decir, perdón, pero este escrito no lo voy a dar trámite, o podría en todo caso, de repente, declarar la inadmisibilidad. Eso es importante porque imaginemos de que presentamos un escrito sin firma de abogado en el día en que se vence un término. Wow, eso no es poca cosa. Y si es que nosotros juntamos esto con el artículo 290 del Código Procesal Civil, entonces nosotros vamos a poder saber, y con el artículo 75 también, por supuesto, vamos a saber qué escritos específicamente deben estar firmados por la parte. ¿Por qué? Esto es importante, porque si es que el abogado es un representante voluntario, un tipo de representante voluntario, entonces en algunos actos se requiere únicamente la firma del abogado, porque el abogado, además de ser abogado, también es representante. Entonces, solo en los actos como, por ejemplo, demanda, contestación de demanda o el apersonamiento de otros abogados, por supuesto, solamente eso lo puede dar el cliente o la parte, y bueno, en los actos de disposición, etcétera, es que sí que tiene que firmar la parte. En todo lo demás, para subsanar un escrito, para subsanar un recurso, en fin, para proponer puntos controvertidos, o sea, son escritos de trámite, solo se requiere la firma del abogado. ¿Por qué? No porque sea abogado, sino porque además de serlo, es un representante judicial, o mejor, un representante voluntario de tipo patrocinio. ¿Okay? Esto es súper importante para poder saber cuándo es que vamos a tocar la puerta a nuestro cliente pidiéndole firma y cuándo no.
¿ok? Esto, ténganlo pues muy en cuenta, queridos. Y acá les dejo un pequeño ejercicio, no lo voy a resolver yo, pueden ponerle si quieren pausa en este instante al video para que ustedes puedan resolverlo. En el caso supuesto en que una madre de 14 años da luz y demanda alimentos a favor de su hijo. Revisen el Código Civil, revisen el Código Procesal Civil, a ver cómo pueden responder estas preguntas. ¿Ok? Déjenlo en los comentarios también y yo con mucho gusto voy a poder responderles allí. ¿Ok? Bueno, no se olviden entonces, amigos, darle like al video, también pues a suscribirse a este canal para que estén siempre al tanto, a ver los videos anteriores, que ya son varios, por cierto, y a seguir acompañando el curso virtual postulación del proceso. Espero que les haya gustado este video, corto, como siempre, y pues luego seguimos con otras cosas más. ¿Ok? Que les vaya muy bien y cuídense.